Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Ya estamos en contacto con nuestro invitado a esta hora de la mañana. Se trata de nuestro gran amigo, don Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo está usted? Buen día, don Rodrigo. ¿Cómo está el clima en la capital? Muy buenos días. Realmente estábamos esperando lluvias, pero seguimos con soles fuertes. No los vientos de verano, pero sí hay soles fuertes que nos están pegando con fuerza al agro. Bueno, ojalá que las lluvias vengan, porque si no el estiaje nos pone a oscuras a todos. Ese es otro cantar. ¿Cómo mira la situación política, don Rodrigo, en este enfrentamiento que al parecer tiene el Ejecutivo con los jueces de la Corte Constitucional? No solamente por el tema de las leyes y alrededor de 50 o más artículos de ellas que han sido suspendidos temporalmente, sino ahora también por la eliminación de 4 preguntas de la consulta popular que está planteando el presidente al pueblo ecuatoriano. A ver, yo creo que el tema de la Corte hay que analizarlo con un poco de cabeza fría. Ajá. Yo he sido muy cuestionador de la Corte en algunas sentencias y en algunos fallos que tienen que ver con una carga ideológica muy fuerte. De acuerdo. Niñez trans, el tema matrimonio igualitario. Ese tipo de temas, sobre los cuales me encantaría ver oposición de parte del gobierno. Sin embargo, el gobierno se opone a ciertas otras leyes sobre las cuales hemos presenciado y hemos visto que ni siquiera los abogados del gobierno pudieron hacer una adecuada defensa del por qué estaban ahí esos artículos. O sea, yo recuerdo una entrevista previa cuando el secretario jurídico de la presidencia nos decía, créannos porque nosotros lo estamos haciendo bien porque somos buenas gentes. Ese tipo de situaciones no se dan. O sea, eso no funciona así. Y el tema de la restricción de ciertas leyes, sí había muchos cuestionamientos. Todo el proceso de construcción de la ley, cuando se presentó la ley, ya hubieron muchísimas voces que cuestionaron la constitucionalidad de lo que salió del Ejecutivo. Luego, con los añadidos que presentó la Asamblea, la situación se ponía más compleja. Entonces, había posibilidades de corregir en el camino, pero no terminó de aprobar la Asamblea, que ya enviaron el tema al registro oficial. Lo mismo calculamos que va a suceder con la cuarta ley económica urgente, llamada Ley de Fundaciones, que realmente pone en ciertos riesgos a mucha gente por el tema de libre asociación, libre expresión y ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, yo creo que cuestionemos a la Corte sobre los fallos ideológicos que no son jurídicos y cuando hace interpretaciones extensivas de la Constitución, pero cuando estamos dentro de un marco y además de ni siquiera ha anulado leyes, sino está haciendo una evaluación de las leyes para ver su constitucionalidad, están suspendidas, me parece más bien una suerte de, se quisiera llamar show político. Ahora, con respecto a las preguntas, aprobó la pregunta de las horas de trabajo por horas para el sector turístico cuando es por una sola vez y es tu primer empleo. Ok, perdón. Y el presidente, luego de haber presentado la pregunta a la Corte, en Cuenca se pronunció de que habría que habilitar esto a otros sectores. Pero la Corte está respondiéndole al presidente sí en lo que el presidente pidió, cuando lo que el país requiere es otra cosa. Y esto lo hemos dicho desde hace varios años. Con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte ya se pronunció sobre esa pregunta y ya dijo que eso requiere de otro proceso y que tenemos que pasar por la Asamblea, y la Asamblea ya se tumbó el proceso una vez. Pero ¿para qué repetimos la misma pregunta cuando ya sabemos la respuesta? Entonces, creo que sí hay una carga muy fuerte en términos de política para generar más confrontación, creando un enemigo que, si escribimos bien las preguntas y defendemos bien las tesis, no habría enemigo, porque no, o le quitamos argumentos o defendemos nuestros argumentos con las tesis completas. Ahora, hay algunas prácticas
que estamos observando los ecuatorianos, que tenemos memoria, en el sentido de que lo que se hizo ayer, lo que se criticó, aquello que se hizo ayer, hoy están siendo puestas en práctica también. Por ejemplo, esto de la movilización que ya se hizo en Quito hacia la Corte y el anuncio que para este 11 de septiembre el mandatario ha hecho en cuanto a la movilización por la paz y la seguridad que va a ser aquí en Guayaquil. Una manera indirecta de presionar a los jueces de la Corte, don Rodrigo. Creo que es una manera directa de permanecer de manera continua en un estado de campaña electoral. ¿Ya? Evidentemente, yo creo que hemos visto más fotos de los jueces de la Corte Constitucional que de Fito o de Matambe o como se llame el fulano, y creo que debemos pelearnos contra la delincuencia y no contra la institucionalidad. Y cuando hablamos de jueces, pensemos también en los jueces de la función judicial, el que suelta a los delincuentes y todos estos. Y sobre eso yo no oigo mayor comentario, porque además es el funcionario que está ahí por una serie de razones un poco extrañas, me atrevería a decir, dirigiendo la judicatura, que es el más opcionado a permanecer en el Consejo de la Judicatura con la anuencia directa o indirecta del gobierno central. Y ese señor debía haber hecho la evaluación de jueces hace más de un año. Entonces, cuando hablamos de los jueces de la Corte Constitucional, cuando dicen que no a lo que quiere el presidente, son los enemigos del pueblo. Pero cuando hacen un silencio omiso del por qué no se tomó licencia para hacer campaña, ahí estamos todos de acuerdo y son bacanes. Y así no funciona la cosa. O sea, no es cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. Yo creo que aquí hay un tema de respeto de la institucionalidad y puede incomodarnos, pero si queremos modificar la institucionalidad, tenemos que hacer lo que se ofreció en campaña. Deberíamos estar trabajando en la reforma con la Constitución. Permítame puntualizar un hecho y lo puede ampliar don Rodrigo, porque el término institucionalidad significa nada más ni nada menos que el respeto al marco jurídico que tiene el país, la Constitución y sus leyes. Y allí los mandatarios, los diferentes poderes del Estado deben someterse para que la institucionalidad, que se refleja en qué, por ejemplo, y me corrige, la inversión extranjera que deben hacer aquí en el país, que por ejemplo debe ser el mensaje que se dé a los inversionistas extranjeros, que debe ser el mensaje que se dé a los ecuatorianos de que todos respetan las leyes a efectos de que todos nos embarquemos en eso para poder viabilizar este país. Caso contrario, vamos a seguir marchando en el propio terreno. Eso como una puntualización. Pasemos a otro tema que también es importante, don Rodrigo, la presencia del secretario de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, en nuestro país. ¿Qué significado debemos darle? Se conoce muy poco, salvo los temas generales que se han tratado, pero ¿qué interpretación debemos darle los ecuatorianos? ¿Hay cercanía con el gobierno americano, con el principal socio comercial de nuestro Ecuador? ¿Qué podemos sacar de provecho para que el Ecuador no siga, como ha sido siempre, que se lo ha utilizado, pero luego lo han dejado así abandonado? A ver, quiero completar un tema de la parte previa. Ajá. Respeto a la institucionalidad también implica separación de poderes. No nos olvidemos que había uno que decía que era dueño de todos los poderes o jefe de todos los poderes. Y así no funcionan los estados democráticos, ¿ya? Entonces aquí la separación de poderes es importante y la Asamblea Nacional no es una oficina de mandados de la Presidencia de la República. La Asamblea Nacional es un espacio de debate para construir, mejorar o, hemos visto también, empeorar leyes, pero independiente del Ejecutivo. Ahora, muy positiva la visita del secretario Rubio al final del día, es el segundo a bordo en el gobierno norteamericano. Está claro que el secretario fue muy específico, él vino acá por temas de seguridad, no fue por otro tema. Hemos tenido la visita también de la
jefa de seguridad de Kristi Noem, que también vino por temas de seguridad. Y el secretario Rubio, si bien habló de que hay cercanía y hay posibilidades de un acuerdo comercial, también fue muy específico en aclarar, esa no es mi área. Cuando regrese voy a hacer mis mejores gestiones para que eso se continúe. Pero hemos visto claramente que la línea comercial y la línea de seguridad van por caminos distintos. Y eso lo dejó claro el secretario Rubio. Entonces, que necesitamos un acuerdo comercial con Estados Unidos, indiscutiblemente. Esa tarifa del 15% que nos hicimos acreedores por alguna circunstancia que no conozco, porque otros países tienen el 10%, el caso de Brasil tiene el 50%, pero hay que ver cómo bajarla. Y más bien no hemos escuchado declaraciones más que de la canciller, no del Ministerio de la Producción, que es el que maneja la parte de comercio internacional, pero de la canciller, en la cual que vamos a recibir un apoyo de 13 millones de dólares, pero también nos comenta que vamos a recibir alrededor de 300 deportados de terceros países al Ecuador desde Estados Unidos por año. Y sobre ese tema tampoco conocemos mucho. Entonces, aquí yo sí creo que hay que ir poniendo las cosas en balanza. Podemos, según nos decía la canciller, podemos dar una suerte de veto, este fulano no por alguna circunstancia, pero no hay mayor información de eso tampoco. Entonces, yo sí creo que es fundamental ampliar los ámbitos de información en aras de la transparencia para que los ecuatorianos conozcamos cómo mismo están los temas con Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Qué pasa con nuestros migrantes allá? Vamos a recibir 300 de terceros países y estamos recibiendo 2, 3 aviones semanales de migrantes propios. Vemos en la prensa nacional, en la televisión nacional, a veces creo que en radio también, la propaganda, si usted tiene un familiar en Estados Unidos, pronto lo va a volver a ver, porque lo vamos a deportar. Más bien utilice la aplicación CB Home para autodeportarse. Entonces estamos viendo una posición muy clara de que la migración ilegal, sea de donde sea, no va a permanecer en Estados Unidos, y el Ecuador, además de recibir a los propios, va a recibir ajenos. Pero ese tipo de cosas no nos quedan claras. Entonces yo sí creo que es fundamental que así como hay comunicación, como la vocera de la presidencia nos está hablando de muchos temas, haya mucha transparencia. Y topo dentro de la transparencia qué es lo que está pasando sobre algo que sí es exclusiva responsabilidad de este gobierno, qué está pasando con Progen, con ATM, con toda la generación termoeléctrica, sobre la cual lo único que vemos es que los generadores no sirven, que no funcionan, que el proyecto arrancará el 26, los fotovoltaicos, pero si es que San Pedro decide secarnos las cuencas del sur, las cuencas amazónicas del sur, probablemente estemos con un estiaje o con apagones. Y sobre eso no hay nada claro. Y allí la Asamblea no está cumpliendo su papel de fiscalizadora. La Asamblea... Sobre todo con la señora ministra de Energía. La Asamblea está alcahueteando los temas de gobierno para que no pasen, y esto incluye el asambleísta Chamba, que casualmente, sin querer, queriendo, ha contratado a la ex esposa, madre de la hija, porque se le ha chispoteado y no se ha dado cuenta. No tengo idea cómo funciona eso, pero en las mejores épocas de Chespirito no veíamos esas situaciones. Ahora, el tema comercial es un tema muy importante y delicado para el país. Los camaroneros, los bananeros, los cacoteros están pagando un 15%, pero los floricultores en la sierra están pagando mucho más. ¿De qué manera eso resta no solamente liquidez al exportador ecuatoriano, sino también disminuye la posibilidad de empleos para los ecuatorianos, don Rodrigo? A ver, los sectores exportadores ecuatorianos han hecho un excelente trabajo. Este es un esfuerzo 100% privado, porque a pesar de todos los problemas de regulaciones laborales, sobre tramitología, falta de acuerdos comerciales y demás, estamos exportando al mundo, ¿ya? Que el cacao, el camarón, venían con arancel 0 y ahora tienen el 15%. Ojo, es un golpe muy fuerte para esos sectores,
porque si estaban en 0, ahora tienen 15. Y el consumidor va a decidir si quiere seguir consumiendo un producto que se le acaba de encarecer al menos un 15%. Para el caso de flores, que estaba con el 6.8, ya no es del 6.8, es 6.8 más 15, es del 21.8%. Para el caso de brócoli, esto se le dispara prácticamente al 30% de arancel. Entonces, porque estaba con el 15. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos definitivamente trabajar transparentemente en el acuerdo comercial. Ecuador hizo una reducción de la tarifa para los vehículos importados de Estados Unidos exclusivamente y solamente hasta el mes de diciembre de este año, que me parece que del 40 bajó al 10 o algo por el estilo. Pero eso es un acto de buena fe, pero no es un tema que genere algo de largo plazo, porque el mismo Ecuador determinó que era temporal hasta diciembre. Y más bien ahí es donde hay que trabajar y pulir. Habrá sectores que se sientan amenazados. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Uno, en el acuerdo comercial, indiscutiblemente. Pero por otro lado, ¿qué hacer con las regulaciones laborales? La sobreregulación laboral, que no es solamente un tema de jubilación patronal. ¿Qué hacer con los temas de exceso de tramitología? ¿Qué hacer con las licencias de importación? ¿Cómo solucionar los problemas internos de competitividad? Porque cuando exportamos, que el precio máximo, que el precio mínimo de sustentación, que esas cosas no existen. Afuera es mercado puro y duro. Y hemos sabido subsanar eso por calidad y eficiencia de ciertos productos. Ahora, en esta misma línea, don Rodrigo, el presidente se ha pasado un buen tiempo de su gobierno, del anterior y del actual, viajando, tratando de abrir espacio para el comercio ecuatoriano en diferentes países. Lo ha logrado de alguna forma con el anuncio en Brasil, por ejemplo, y otro creo en Europa. Pero, ¿cuándo tendremos resultados efectivos que impliquen apertura de trabajo para el ecuatoriano que lo necesita? A ver, en Brasil más bien generaron un poco de ruido aquí con el tema de la posibilidad de importación de cierto tipo de cárnicos. Más bien vi sectores que se alertaron, ¿ya? Un acuerdo comercial no es algo que el presidente se va en el mes de septiembre y se firma en el mismo año, septiembre del 25, y se firma el 25. Probablemente se firme el 29, en el mejor de los casos. El acuerdo comercial con Corea del Sur que se acaba de firmar, el cual todavía está en proceso para entrar en vigencia, que la Corte Constitucional, que la Asamblea, que las Cortes y los Congresos en Corea haya las aprobaciones completas, toma un tiempo. Pero eso comenzamos años atrás. De hecho, ese fue un trabajo que Julio José Prado lo ha descrito con todos los bemoles en sus redes, contando lo que él llama el backstage, lo que está atrás de la foto. O sea, para llegar a esta foto nos tomó todo este proceso, ¿ya? Y podemos criticarle al uno o al otro, pero en el 2014, por ejemplo, se suscribió el acuerdo con Europa. 2014. Y en julio del 16, recién se decidió cambiar de ministro para poder validar el acuerdo. Que hubo decisión política, más allá de los discursos, para poder firmarlo hasta diciembre, sí. Y aprobarlo hasta diciembre, sí. Entonces, tenemos que ver que eso va a tomar tiempo. Pero si en ese tiempo, no trabajamos en la agenda interna, podemos tener un nuevo saludo a la bandera en donde abrimos mercados sin necesariamente generar un desarrollo de mano de obra local. Acabo de publicar un dato de cifras sobre temas laborales. He comparado las cifras que genera el INEC con las cifras que genera el IES, publicadas por el mismo INEC, entre los meses comparables, mayo-junio. El INEC nos habla de una creación de alrededor de 90,000 puestos de empleo entre mayo y junio. Hay un incremento más en julio. Como no tengo los datos del IES de julio, no puedo compararlo. Pero cuando comparo IES, mayo-junio, veo que el incremento de puestos de empleo es de 4,000, de los cuales 1,000 son seguro campesino. ¿Y por qué hago la diferencia de seguro campesino? Porque el nivel de aporte a la seguridad social que hay de un trabajador en general
versus el seguro campesino es mínimo. El seguro campesino es subsidiado y son cerca de 360,000 puestos en seguro campesino. Entonces, de los 3.300.000, nos bajamos a 3 millones y vemos que el empleo, si bien sí ha crecido algo y en gran medida por esfuerzo privado, también hay una carga pública, no está creciendo a la velocidad que deberíamos, lo cual ratifica que necesitamos esa reforma laboral sobre la cual el gobierno no está hablando, salvo el tema de jubilación patronal, y con un agravante. Esa jubilación patronal debería ir a fondos individuales, donde el asegurado decida poner la plata, no fondos individuales para capitalizar al IES. Y con la nueva ley económica urgente que estamos viendo en este momento en la Asamblea, que de pronto el IES regrese a tener la posibilidad de ser la caja grande del gobierno, porque le vamos a endeudar al IES, estamos viabilizando endeudarle al IES, y la seguridad social no se endeuda, la seguridad social invierte y en proyectos doble y triple A, no es que invierte a riesgo. Don Rodrigo, siempre nos hace falta tiempo para seguir conversando de estos temas trascendentes del país. Le agradezco su aceptación al diálogo y siempre su predisposición para tenerlo en función de la orientación que queremos darle al público que nos sigue en redes, que le comento está creciendo. Tenemos ahorita 4.6K en TikTok, que es bastante y que lo ha escuchado justamente hablando de estos temas trascendentes del país. Gracias por su participación. Buen día. Un buen día, Orlando, de igual manera, y gracias a todos los seguidores. Fuerte abrazo.